declarando una emergencia nacional con respecto a la manera y a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada. Presten mucha atención a todo esto porque crece cada vez más la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro, entre el gobierno venezolano y el gobierno del país estadounidense. Biden califica la dictadura de Nicolás Maduro como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, así como lo están escuchando. El documento emitido por la Casa Blanca denuncia la violación de los derechos humanos por parte del régimen chavista, la persecución de políticos opositores, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y la represión a las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental. Joe Biden, el presidente estadounidense, ha extendido por un año más el decreto que califica al régimen de Nicolás Maduro, el régimen venezolano, como una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos. Así lo había anunciado la Casa Blanca mediante un comunicado. El decreto extendido este miércoles por la administración de Joe Biden denuncia la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de políticos opositores, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y la represión a las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental. Así lo han dejado claro para la Casa Blanca en su resolución publicada este jueves. Las circunstancias no han mejorado, por lo que la dictadura venezolana continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El decreto al que hizo referencia Biden fue emitido el 8 de marzo del 2015 por el presidente demócrata Barack Obama y desde entonces fue prorrogado cada 3 meses por él y por su sucesor, el republicano Donald Trump. Nicolás Maduro ya ha manifestado su esperanza de que se abra un diálogo directo, valiente, sincero y de entendimiento con el gobierno estadounidense. No obstante, consideró que no ha habido ninguna señal de mejora con la llegada de Biden a la Casa Blanca con respecto al mandato de su antecesor, Donald Trump, en lo relacionado con las sanciones impuestas al régimen chavista. El régimen chavista también ha exigido el levantamiento de las sanciones que pesan en su contra, así como en el sector petrolero. La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, y la oposición venezolana, por su parte, piden el desarrollo de elecciones libres y transparentes y la liberación de presos políticos. La actual guerra en Ucrania separa todavía más las posturas de Estados Unidos y la dictadura de Nicolás Maduro, uno de los pocos aliados del régimen de Vladimir Putin. De hecho, mientras Occidente busca aislar cada vez más a Rusia por la invasión a Ucrania, Maduro ratificó que Venezuela mantendrá relaciones comerciales con Moscú después de que diversas naciones y bloques optarán por desvincularse. El dictador chavista aseguró que Rusia es una potencia militar, económica, comercial y tecnológica, pero que Venezuela va a mantener todo su comercio a todo nivel con el Kremlin. La guerra económica es la guerra principal que el imperialismo apuesta contra Rusia para destruir Rusia, y el objetivo del imperio norteamericano y de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, era rodearla militarmente, y Rusia ha actuado. Estados Unidos monitoreó la presencia de Rusia en Venezuela desde hace mucho tiempo. En agosto del 2020, el almirante Craig Feller, entonces jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuya órbita incluye al país caribeño, dijo que la influencia rusa es la principal fuerza que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. Veo con alarma lo que Rusia está haciendo con Venezuela en términos de personal desplegado y en la diseminación de desinformación, agregó durante una conferencia sobre América Latina del Think Tank Atlantic Council. En marzo del año pasado, el Kremlin también fortaleció su respaldo al dictador venezolano con la firma de una docena de acuerdos de cooperación en materia alimentaria, financiera, energética, militar, científica, tecnológica y minera, señores. Así como lo están escuchando, definitivamente vamos a ver qué es lo que va a estar pasando con el régimen en el país de Venezuela, porque algo puede llegar a suceder, algo va a pasar en Venezuela, señores. Le llega la hora definitivamente al régimen en el país caribeño. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Todo esto ocurre
cuando el sector petrolero se cotiza en los precios cercanos a las 3 cifras por barril, revelando que la ramplonería y el agotado discurso de las sanciones no son convenientes para continuar los esquemas repetidos, que por culpa de estas no es posible pagar salarios dignos a los trabajadores, razón por la cual la incomodidad y el rechazo a quienes aún se mantienen en Miraflores se han multiplicado de manera importante en los últimos meses. Ante semejante realidad, pareciera que la propia izquierda de América Latina, representación de Lula da Silva, Gustavo Petro, Alberto Fernández, Gabriel Boric y Andrés Manuel López Obrador, presienten que el madurismo se encuentra agotado en todos sus espacios y por ende no sería de extrañar que tras bastidones se estén comenzando a dar los acuerdos iniciales tanto para el retorno de la democracia, así como la evidente salida del poder por parte de quienes hundieron a Venezuela en una marcada crisis sin precedentes contemporáneos que han llevado incluso a superar los 7.1 millones de inmigrantes según la ONU y que obviamente también han afectado las crisis sociales de todo el continente. Que sea Nicolás Maduro quien asegure que habrán elecciones presidenciales en el 2024 y no precisamente el Consejo Nacional Electoral, CNE, es otro punto que debe ser válido, no solo por las consideraciones constitucionales, sino que tal afirmación deja que en el ambiente que ni un eventual adelanto de fecha pudiera ser garantía de alterar el posible resultado comicial, en el cual, valorando las actuales condiciones sociopolíticas, habría alguna manera de poder imaginar alguna posibilidad en favor del actual mandatario nacional. Un país donde la inflación actual supera el 500% con una economía que apenas se mueve por un incipiente comercio y que sigue muy dependiente de importaciones, mientras su industria petrolera tampoco es capaz de suplir combustibles para el mercado interno. Es una nación que está técnicamente quebrada en todos sus componentes de recaudación y producción. Por ello, no es casualidad que las protestas hayan permeado el sector militar y cuyos videos matizan que el hambre ha tocado fondo de bases en el madurismo. No hay nada en Venezuela, se encuentra en la excepción del mal funcionamiento, o sea, el madurismo nada puede enseñar, se encuentra en condiciones óptimas y por el contrario todo pareciera agravarse porque existe el absoluto convencimiento de que los días en el poder están en su cuenta regresiva. Así como lo están escuchando, se le está acabando el tiempo a la dictadura en el país de Venezuela. Es indispensable concretar la unión de la oposición o bien con las llamadas elecciones primarias o que finalmente surja una candidatura de consenso sobre la figura del industrial Lorenzo Mendoza. En ambos casos no habría manera de que el actual sistema político pueda ir más allá del 2024 porque se acabaron las aventuras de manipulación electoral y porque serían tanto los funcionarios del CNE y los militares los primeros en salir a garantizar el voto de los venezolanos ante un gobierno que supera el 70% de rechazo en todas las encuestas. Hay razones para ser optimistas en el corto plazo de Venezuela. Es cierto que el madurismo ha hecho un daño enorme sobre la nación, pero tanta maldad tenía que llegar a su final y el país quiere acabar esa pesadilla. No hay manera de que el madurismo pueda volver a ganar unas elecciones presidenciales con una oposición ordenada y aglutinada con una candidatura. La historia le está hablando a los totalitaristas y ellos, sea cual sea el nivel de fanatismo político, no tienen más alternativa que abandonar sus condiciones de dominio en la estructura del Estado. La historia renacerá y también la patria del libertador. El madurismo, señores, se irá de Miraflores, así como lo están escuchando. Se le está acabando el tiempo a Nicolás Maduro. Es hora de que ya el pueblo sea libre, mis amigos. Así lo está pidiendo el mundo, mis amigos. Estas son las noticias de Venezuela porque a Nicolás Maduro le está llegando la hora y algo va a pasar en Venezuela. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Hace algunas horas, la Organización de los Derechos Internacionales junto a la Interpol han afirmado que si Nicolás Maduro no cede, no sale del poder definitivamente por las buenas lo antes posible, se estaría aplicando una acción militar que los expulse definitivamente del cargo. Ya los países tanto latinoamericanos como europeos se han puesto de acuerdo para lograr elecciones democráticas en Venezuela. La administración, por otra parte, del presidente estadounidense Joe Biden ya ha advertido que Nicolás Maduro caerá del cargo por cualquier medio militar. Señores, así lo han dejado claro y cualquier país aliado que se atreva a entrometerse, que se atreva a meterse en todo esto, señores, a entrometerse en la expulsión del dictador de este régimen en Venezuela, van a ser interceptados por la justicia estadounidense, mis amigos, así como lo están escuchando. Nicolás Maduro y todos sus funcionarios van a ser capturados y puestos en prisión por las autoridades del gobierno del país del norte. Mientras que, por otra parte, también tenemos información de que el presidente de Paraguay, junto a los latinoamericanos, han afirmado que el gobierno de Estados Unidos
Unidos va a imponer de una vez por todas una acción militar que derroque a Nicolás Maduro del cargo, ya que están promoviendo el terrorismo en la región sudamericana y están extorsionando a personas que intentan cruzar las fronteras de Venezuela. Estos actos incrédulos por parte del régimen van a ser castigados por parte de la justicia penal internacional, mientras que el gobierno del país estadounidense de Joe Biden han decretado una alerta roja y han afirmado que el régimen de Nicolás Maduro ya ha sobrepasado la última raya, la cual está prohibida de pasar, señores, la cual está prohibida de cruzar. Por eso es que ahora se ha dado la orden final al Comando Sur de enviar a toda la maquinaria hacia la frontera de Venezuela.